Okay, boys and girls, today we are going to read the background and comprehension for the new story, Lesson 18. Our new story is called Where Does Food Come From? All right, so get your book and turn to page 80, and we are going to get going. Here we go. Put your finger on the top, eyes on the top. Read together. Background. Words to know. From farm to table. Do you know where your food comes from? Many fruits and vegetables grow on farms. First, farmers plant seeds. Some plants, like carrots, grow under the ground. Others, like beans, grow above the ground. Farmers pick these vegetables at the right time. Sometimes they send them to stores for us to buy. Okay, sorry about that. My dog was barking in the background. Let's go over our words to know one more time. Your, tuyo. Food, comida. First, primero. Under, abajo. Ground, el suelo. These, estos. Right, directamente. Sometimes, a veces. And now let's continue on the bottom here. Let's see what it says. Where food comes from. From a plant. From an animal. Milk. Apple. Beans. Eggs. Read together words to. Okay, that always happens to me. All right, so in this chart here, we see that there's different types of food, and then there's a check mark. Either it comes from a plant or it comes from an animal. So let's look at the milk. It says, shh, Althea, be quiet. It says milk. Oh dear. And milk comes from an animal. And what's that animal that milk comes from? It comes from a cow. And then an apple comes from a plant, and that's an apple tree. Beans also grow from a plant. Did you know that? And then eggs come from an animal too. What animal do eggs come from? Yep, a chicken. All right, let's go to the next page, page 81. Fingers on the top, eyes on the top. Here we go. Read together. Comprehension. Target skill. Author's purpose. Authors write for many reasons. They write to share a message or to make you laugh. They write to tell facts and details to help you learn something. As you read, where does food come from? Think about why the authors wrote the story. Detail, detail, detail. Purpose. Wheat. Okay, so the skill this week is author's purpose. That's the reason why an author is writing something, and that's what we're going to figure out while we're reading Where Does Food Come From? We're going to be doing something like this in our homework. This table shows 3 details from the story, and then we have to figure out what purpose it's for. Why is the author doing that? And this is a picture of wheat. In Spanish, it's called trigo. And wheat is something that some of our breads are made of and our cereals. We're going to talk a little bit more about wheat in the story. Okay, now hold on because I'm going to have the next part in Spanish. Ok, niños, ahora vamos a leer las mismas páginas, pero esta vez en español, porque estamos empezando un cuento nuevo en la lección 18. Y el cuento se llama ¿De dónde viene la comida? So, esté seguro que tienes tu libro en página 80 y vamos a empezar. Pon tus dedos arriba, pon los ojos arriba. Aquí vamos. Leamos juntos. Contexto. Palabras que quiero saber. De la granja a la mesa. ¿Sabes de dónde viene tu comida?
Muchas frutas y vegetales crecen en granjas. Primero, los granjeros plantan semillas. Algunas plantas, como las zanahorias, crecen debajo del suelo. Otras, como los frijoles, crecen por encima de la tierra. A veces, los granjeros toman los vegetales directamente de estas plantas. Ok, so aquí tenemos todas las palabras de saber nuevas. Vamos a repetir tú, que es you en inglés, comida, food, primero, first, debajo, under, tierra, ground, a veces, sometimes, directamente, right from, estas, these. Ok, ahora vamos a ver esta tablita que hicieron abajo. Pon tu dedo aquí en el título. ¿De dónde viene la comida? De una planta, de un animal. Leche, manzana, frijoles, huevos. Ok, so esta tablita me dice que en esta columna si hay una marca es que viene de una planta y si está acá es que viene de un animal. So vamos a mirar la primera, leche, tiene la marca aquí a donde viene de un animal. ¿De qué animal viene la leche? De las vacas, muy bien. La manzana viene de una planta, un árbol de manzana. Los frijoles también vienen de una planta, ¿sabías eso? Y los huevos también vienen de un animal. ¿De qué animal vienen los huevos? De las gallinas, ¿verdad? Ok, vamos a seguir en página 81. Pon tu dedo arriba. Vamos a empezar. Leamos juntos. Comprensión. Destreza clave. Propósito del autor. Los autores escriben por muchas razones. Escriben para darte un mensaje o hacerte reír. Escriben para dar datos y detalles que te ayudan a aprender algo. Mientras lees, ¿de dónde viene la comida? Piensa en por qué los autores escribieron el cuento. Propósito. Detalle, detalle, detalle. Trigo. Ok, so la destreza de esta semana de este cuento es propósito del autor. En otras palabras, ¿por qué escribió el autor este cuento? Eso es lo que vamos a adivinar y vamos a usar una organizadora así, que vamos a poner 3 detalles del cuento a ver si podemos adivinar el propósito de por qué escribió el autor este cuento. Aquí hay una foto de trigo, que en inglés se dice wheat. Muchos pan y cereales están hechos de trigo y vamos a hablar mucho más de eso en el cuento. Ok, siguen estudiando. Bye.